Seguimos haciendo nuestras voces y como lo habíamos anticipado, ya venimos abordando este tema, el de la reforma de la Constitución Provincial, un proyecto de ley que instaló ya en la legislatura hace ya bastante tiempo el gobernador Miguel Lichi en la sociedad, con reuniones con intendentes, legisladores, presidentes comunales, y después hace unos días en la legislatura, unos días antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Vamos a hablar con una integrante de Cambiemos, activa integrante de lo que es el bloque de Cambiemos a nivel provincial, Adriana Chuchi Molina, que es la secretaria del ente precisamente de lo que es la coordinación del área metropolitana de Santa Fe, un área que debería haberse quedado ya hace bastante tiempo atrás. Vamos a hablar un poquito también de ese tema. Adriana, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Bueno, y la verdad que no nos sorprendió porque veníamos manejando la información hace unos días, pero la foto siempre impacta, las imágenes impactan mucho. Un encuentro donde estaba Federico Angelini, el presidente del PRO de Santa Fe, con José Corral y todos ustedes, ¿no? Diciendo no al proyecto de reforma. Contame un poquito por qué. Bueno, seguramente vos lo habrás escuchado y lo habrás comentado acá también en tu programa. José ya hace varios meses planteó claramente, señor gobernador, no es tiempo, no es momento para que debata la sociedad santafesina un tema tan importante como es justamente la reforma constitucional. La reforma constitucional es nuestro ordenamiento jurídico dentro de la provincia, en este caso más importante. Necesita estar resguardado, necesita tener garantías, necesita tener prevenciones, y no es poco decir cuándo es ese tiempo, cuándo es la oportunidad para que lo discutamos. José lo dijo ya hace varios meses, los vecinos de cada ciudad, de cada pueblo, le piden a José en Santa Fe en particular, pero es lo que escuchamos todos quienes trabajamos en la gestión, ocúpense de otros temas. ¿Qué pasa con la seguridad? Los números de seguridad son alarmantes. Volvimos a retroceder en materia de seguridad, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. Estamos teniendo números que hacía años que no se tenían en materia de homicidios, y en Santa Fe además agreguémosle robos, digamos delitos vinculados a la propiedad, mucha violencia, en Rosario con similares características. El tema de educación, un tema que José lo plantea, que no se está hablando, que está pasando con los pibes de nuestro secundario cuando ingresan a la universidad. Se han hecho varios estudios en estos últimos meses donde muestran que ha habido un retroceso en materia de educación en la provincia de Santa Fe. Bueno, también estamos en un momento, en una situación, en un clima desde el punto de vista económico, donde también se nos pide trabajo, se pide producción, se pide desarrollo, y una reforma electoral en un año no electoral, cuando además el próximo año no solo va a ser un año electoral, sino que al haber elecciones a nivel nacional y a nivel provincial, ya sabemos que empieza febrero y empieza a haber elecciones. Yo creí que ya había empezado. Bueno, probablemente, porque esto también es de ese modo. El año que viene vamos a estar desde febrero a marzo hasta octubre, noviembre, de elecciones todo el año, y una elección de convencionales es también una elección política. Yo decía hace un par de programas atrás, aquellos que se presenten a tratar el proyecto de reforma en una eventual convención constituyente, ¿qué cara iban a tener ante la sociedad al momento de tratar de levantar la mano, mientras están matando a familiares nuestros, a amigos, a vecinos en Santa Fe, en Rosario ni hablar? Ha reflotado el tema del narcotráfico, las bandas mafiosas, este incremento de tarifas que nos descoloca todo, descoloca el bolsillo de los santafesinos. No se ha solucionado el tema de las paritarias todavía. Yo digo, ¿cómo de qué manera van a hablar los dirigentes políticos en una convención constituyente si estamos pasando estos momentos en la provincia? Claro, pero y además, sumando a esto que comparto, pensemos cómo sería el proceso. En la legislatura estaría un mes y medio la legislatura de la provincia, por lo menos un mes y medio, lo cual es poco además, pero bueno, supongamos que sean los 40 días que dice el gobernador.
estarían discutiendo acerca de la ley que llama a elecciones de convencionales y luego la reforma constitucional. Sí. Después estaría el proceso electoral, porque se eligen los convencionales también como cualquier otra categoría electoral, que además, al ser un cronograma tan reducido, no habría paso, es decir, no habría internas, pero internas sabemos que hay en todos los partidos, así que probablemente los partidos políticos tendrían sus propias internas. Y después estaría la convención reformadora, es decir, además, no hay incompatibilidad entre quienes son convencionales y ocupan cargos de gestión o cargos legislativos. Sí. Es más, algunos dicen que hasta el gobernador quizás sería uno de los convencionales. Seguramente. Es decir, no solamente que estaríamos en un proceso durante varios meses en la legislatura, de elecciones y luego en la convención reformadora, sino que además en esa convención estarían personas con responsabilidades en ejecutivo de la provincia o en los municipios o en las comunas. Y el vecino y la vecina va a estar mirando por televisión mientras todo eso sucede, con un tema además como es la reforma constitucional. Ahora, tenés razón, y yo también una piquita tengo razón con el argumento, ¿no? Pero hay que adherir a aquella convención del 94. En algún momento hay que reformar esta constitución provincial, que es muy buena, pero hay que ayornar un poco los tiempos actuales. ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento indicado? No, por supuesto, más allá de que también, bueno, ya hace varios años que dejé la cátedra de Derecho Constitucional, porque yo sí. Además de abogada, estuve varios años dando clases de Derecho Constitucional y lo que también recordábamos y nosotros varias veces hemos dicho la necesidad de adecuar la reforma constitución provincial a la Constitución Nacional, más allá de que también la adecuación puede ser a través de textos legislativos. Muchos de los temas que se plantean, exactamente, muchos de los temas que plantea el gobernador como reforma constitucional perfectamente podría hacerse también a través de textos legislativos. Concretamente, un tema con el cual yo trabajo y milito mucho y me he movilizado, que es el tema de la paridad de varones y mujeres en los ámbitos del Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, por ley puede ser. Perfectamente. ¿Pero es constitucional? Sí, yo creo que es constitucional, más allá de que hay una discusión. Algunos me decían que... No, Domingo Rondina tiene una posición que también es una posición importante. Gente de la justicia también piensa que no. También habría que discutirlo, efectivamente. Pero debatirlo, pero puede hacerse por ley. Por ley. Es decir, no es necesario que sea el único modo. Pero más allá de eso, bueno, esta foto que vos decías de Cambiemos, que además hubo un documento, plantea que el 2019 puede ser un año justamente para modificar la Constitución. Hace algunos días atrás en Timbú se juntaron presidentes comunales para tratar algunos temas, pacto fiscal, reforma tributaria, DREI para el futuro, y ellos dicen en un comunicado que de nada sirve hablar de una extensión del mandato a 4 años cuando no tienen recursos. No tienen recursos. Por supuesto. Dentro de 4 o 5 años van a tener mucho menos recursos. Entonces dice, por ley se puede hacer las cosas. Eso iba a decirte. Y la extensión de mandato puede ser por ley. También por ley. También por ley, y adhiero a esta posición de que sea con recursos. Claro. Porque ya lo vemos, bueno, esto justamente por mi nuevo trabajo, por mi nueva gestión, que estoy mucho en contacto ahora con quienes están en comunas, y el tema de los recursos es central, porque además muchas comunas, por la cantidad de habitantes, no llegan justamente a ser ciudades, pero sin embargo los problemas, las necesidades, los intereses de sus vecinos son iguales a los de las ciudades. Un problema como la basura, como los residuos sólidos urbanos, ya no distingue entre ciudades y comunas. Y sin embargo, a nivel de presupuesto, es muy importante. Y recordemos que vos lo conocés a esto perfectamente, que hay muchas comunas, también municipios, que se hacen cargo de la seguridad, la salud y la educación. Así es. Porque la provincia no da un peso. Sí, y además porque los propios vecinos van planteando estas necesidades. Y entonces, esto que vos decís efectivamente es así. Primero, que puede ser por ley,
la duración de mandato, porque claramente cada 2 años elecciones en las comunas no es una buena solución justamente a la posibilidad de planificación, de coordinación, de acuerdos, pero sí con recursos, porque hay muchos ejemplos de cuando de pronto un municipio o hasta una provincia en muchos casos toman nuevas competencias, pero sin embargo no tienen los recursos suficientes. Hay posibilidades que, teniendo en cuenta que es muy difícil, casi improbable que se trate la reforma este año por lo menos, que estos temas que estaban embarcados, que estaban dentro de lo que era una reforma de la Constitución, un proyecto de reforma de ley, se puedan tratar por ley en el transcurso de este año? Por supuesto, yo creo que es más, creo que es la oportunidad. Y creo que la oportunidad, porque si además hay un consenso, yo esto claramente lo veo en el tema de paridad o en el tema de la duración de los mandatos justamente de las comunas. En ambos temas se plantea que son de los temas más importantes para una eventual reforma constitucional. Bueno, señores, señoras, están las cámaras legislativas para hacerlo. Claro. Sin dudas, termina siendo la reforma constitucional una necesidad planteada en otros términos, no en el planteo desde el punto de vista institucional, que sí comparto. Creo que hay que dar el debate, hay que dar la discusión, tienen que plantear instituciones, organizaciones, los expertos en la universidad. Es un tema que se discutió hace muchos años, pero que en los últimos tiempos la Universidad del Litoral, por ejemplo, estuvo ausente en este tipo de debates o discusiones porque ni siquiera fueron llamados sus profesores. Hubo sí expertos de Rosario, pero de Santa Fe no lo hubo. Creo que la capital de la provincia tiene que tener además un rol protagónico en lo que es una reforma constitucional. Hace mucho tiempo que la capital de la provincia ha sido discriminada por los gobernantes, y recuerdo el acuerdo capital que posibilitó que hoy Miguel Liche sea gobernador de la provincia, ¿no? Cuando se dieron cuenta el socialismo que sin el radicalismo de Santa Fe no llegaban a la gobernación. ¿Se están cumpliendo los pasos, esos acuerdos del acuerdo capital? Algunos proyectos sí, algunas obras están atrasadas. Lamentablemente no hemos tenido en el último tiempo la relación necesaria para que los tiempos sean los adecuados, pero en términos generales sí se cumplieron las obras y las acciones que estaban ahí vinculadas, y que, como bien vos decías, José como candidato a intendente, pero que además había tenido unas pasos muy buenas y era seguro que era el próximo intendente, se lo planteó a Lifchit como candidato a gobernador, y sin duda fue una herramienta que le posibilitó que terminara ganando las elecciones. La decisión de crear el área metropolitana en la ciudad de Santa Fe es muy importante, más allá de la relación que vos tenés muy estrecha con José Corral, ¿no? Desde la universidad. ¿Cuáles son los temas que te dicen los intendentes y los presidentes comunales de este área metropolitana que le afecta? Bueno, el área metropolitana de Santa Fe son 22 gobiernos. ¿Sí? Para empezar a entender, es más aún que el departamento de la capital. Y bueno, justamente José fue quien me propuso para ocupar este lugar, porque de acuerdo a la ley provincial, las ciudades con mayor preeminencia, las ciudades más importantes son cabecera, digamos, de justamente el área metropolitana. Temas variados. Van desde residuos sólidos urbanos y la necesidad de gestionar y coordinar la política desde un punto de vista metropolitano, transporte interurbano. Ayer tuvimos una reunión con el secretario de Transporte, le pedimos como área metropolitana una reunión, ya que en todas las reuniones que veníamos teniendo, que las hacemos tanto en el norte como en el oeste, como en el centro del área metropolitana, el tema de transporte interurbano es un tema esencial. El transporte interurbano ha quedado como el transporte interurbano de hace 10 años atrás. Sí, sí. Es el reclamo que plantean los intendentes, los presidentes comunales. Grandes obras, pero obras sobre todo vinculadas a la necesidad de conectividad, de mayor conectividad, ya sea con Esperanza o con Santa Fe, como ciudades núcleo de trabajo, de estudio de producción, o entre las propias comunas, entre las propias ciudades, la necesidad de mayores obras vinculadas a la gestión de riesgo hídrico,
que esto se ve, digamos, en las ciudades. Santa Fe, si bien no están todas las obras, pero claramente el plan de Lina en relación a las obras se va cumpliendo, por eso nosotros también planteamos la necesidad de que haya un plan, así como creemos que tiene que haber un plan de transporte interurbano, también creemos que tiene que haber un plan director metropolitano vinculado justamente a las obras hídricas. También cuestiones vinculadas al ordenamiento urbano. Este plan a lo mejor hubiésemos evitado mucho en la inundación aquella trágica para nosotros. Recuerdo, estábamos en el T9 cuando entraba el agua por Esperanza, por Elisa. Exactamente, y aún ¿no? En muchas ciudades además y comunas... hay que aprovechar la informatización, las redes sociales, el internet a favor de todo eso. Exactamente, además hay muchas alertas tempranas, hay protocolos y también la definición de las obras, porque si no existe ese plan, en muchos casos una obra que en principio beneficia a una comuna, hay que ver si no está perjudicando a la que está al lado. Si no hay una planificación, se puede caer también en este tipo de situaciones. También cuestiones vinculadas al ordenamiento urbano, el uso de suelo, pensar qué vamos a elegir, cuáles van a ser los lugares para las nuevas plazas industriales, para los mercados frutihortícolas, para diferentes tipos de desarrollos productivos. Cuestiones vinculadas al turismo, también la necesidad de tener una planificación estratégica. Está muy bueno porque había muchas localidades de este área metropolitana que estaban olvidadas, marginadas por el sector político, por el sector gobernante. Ese creo que es uno de los temas centrales. Temas centrales. Así es. Muchas gracias, Adriana. Mucha suerte. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Adriana Chuchi Molina, ¿no? Del área metropolitana, la responsable. Me estoy imaginando lo que va a ser la elección del 2019, ya el cargo que va a aspirar a Adriana Molina con este área metropolitana, pero falta mucho tiempo porque hoy andan hablando, ¿no? Nos reencontramos en algunos instantes nada más. Tenemos un sanatorio, inversiones y tenemos lo que pasa con los canillitas, las vendedoras de diario aquí en Santa Fe. ¿Qué está pasando? Bueno, un representante gremial para hablar de esta triste realidad en la capital santafesina.